Records. Don't you worry. ¿Cómo están? Buenos días a todos quienes ya se conectan a la señal de Ritmo 98.5 FM, al programa, la revista semanal Tú Puedes. Hoy, sábado 4 de febrero del 2023, un año más. Quien les saluda, Byron Cruz. El día de hoy vamos a tener un programa increíble, cargado de información, y nos acompaña ya aquí en cabina Yasmín Cárdenas y Pierina Burbano. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Así es, Byron, muy buenos días. Hoy tenemos un programa muy interesante y que creo que a muchos de nuestros oyentes les va a gustar escuchar. ¿Cómo están? Muy buenos días y un feliz sábado para todos ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal con todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto por redes y también por la radio? Un gusto saludarlos y pues gracias por estar aquí con nosotros. Recuérdanos, chicas, dónde nos pueden sintonizar, dónde nos pueden ver, dónde pueden reproducir los videos de los programas anteriores. Coméntenos, por favor. Estamos en todas las redes sociales. De hecho, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en la que subimos cápsulas de lo que consideramos un poco más relevante o importante de las entrevistas que vamos teniendo. Recuerden que pueden visitarnos en YouTube y pueden encontrar todos los programas que hemos tenido en las anteriores semanas, incluso del año anterior. Bueno, el tema que vamos a tratar, chicas, el día de hoy es el desempleo en la pareja, pero antes que nada queremos recordarles a todos que el día de mañana son las elecciones en nuestro país y vamos a tener una actitud patriota y soberana al respecto de elegir a quienes nos van a representar de manera local también, ¿no? Claro. ¿Qué comentario les surge al respecto? ¿Qué expectativas tienen? En realidad, como decía mi amiga Pierina, el voto es secreto. Sin embargo, no, yo creo que tenemos que ser bastante conscientes como ciudadanos para la mejora, ¿no? de nuestro cantón, de quienes nos van a representar, de las decisiones que se vayan a tomar. Así que nada, simplemente hacerles un llamado para hacer conciencia y ver quién puede ser nuestro mejor candidato. Claro, siempre y cuando tomando en cuenta las distintas formas de cómo votar, ¿no? Siempre llevar esfero, de pronto siempre el contacto, recordarles que el COVID sigue, entonces de momento pues llevar su propio esfero, alcohol, mascarillas, el tema de poder llevar la cédula a tiempo, pues ahorita el registro no se olviden de la cédula. Estaba repleto, justamente pasé por ahí y pues eso, las recomendaciones dadas respecto a cómo ir a votar. Y también, pues, saber que cada quien tiene su criterio propio de elegir a la persona más adecuada según la forma de pensar, ¿no? Entonces, eso. Creo que también es importante recordarles que ya no vamos a elegir candidato por candidato, sino más bien se va a elegir en plancha, ¿no? O por columna, digámoslo así. Entonces, recordarle a la gente que no seleccione a la persona que es de su agrado, sino que tiene que votar por todo el grupo de la columna del movimiento en el que se encuentra su candidato elegido. Es decir, que va a ser por casillero. Si usted marca o señala fuera del recuadro, sí, o selecciona a su candidato, el voto se anulará. Entonces es muy importante, lo estamos viendo ya en pantalla para quienes nos miran a través de la página de Facebook, cómo se tiene que votar. Por ejemplo, ahí se anularía el voto porque está marcando dos casillas. Me imagino que, por ejemplo, alguna persona dice, yo quiero por este candidato y por el de acá también. Entonces, de alguna manera, anularía el voto. Tampoco vale, como les digo, seleccionar diferentes candidatos de diferentes columnas. Tiene que ser solo en el recuadro. Otra cosa que también es importante recordar es que usted puede anular su voto o puede dejar su voto en blanco. Pero en la parte superior, los ecuatorianos y bueno, la gente en general es bastante conflictuante en el tema de leer. No le gusta leer, pero en la cartilla, en la papeleta que nos van a entregar, dice claramente cuántos candidatos tienen que ser elegidos. Ahí te dice un candidato, dos candidatos, de qué manera votar, te lo especifica. También recordarles que tiene que votarse para lo de la consulta popular, lo de las 8 preguntas, y en la parte trasera de cada pregunta estará los anexos, ¿no? Es importantísimo que usted revise para que sepa qué pregunta sí y qué pregunta no. Bueno, esas son las recomendaciones generales.
recordarles que más allá de un trabajo o de la dependencia que nos pueda generar un candidato, porque sabemos cómo funciona todo este sistema, hay algo que se llama dignidad y hay que mantenerla, y más allá y fuera de los condicionamientos que podamos tener para un trabajo. Todo el mundo quiere trabajar y ese es el tema del día de hoy. Para esto tenemos un video preparado que quisiéramos pasarlo acerca de las estadísticas de nuestro país alrededor del desempleo. Entonces, Cris, a ver si nos ayudas con eso y vamos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de INEC, a septiembre de 2022, en Ecuador 354.324 personas están desempleadas. Esto representa el 4.1% de la población económicamente activa. En septiembre de 2021, al menos 4.9% de la población económicamente activa no tenía trabajo, es decir, que en 2022 hubo una reducción de la tasa de desempleo del 0.8%. Según el INEC, el subempleo también se redujo. Es así que la tasa de subempleo pasó del 22.7% en septiembre de 2021 a 20.3% en igual mes de 2022. Sin embargo, si tomamos en cuenta que al menos 8.6 millones de personas forman parte de la población económicamente activa, es decir, están en capacidad de trabajar, esto quiere decir que en Ecuador al menos 1.7 millones de personas están subempleadas. El subempleo es un trabajo precario donde una persona gana menos del salario básico, es decir, $425 al mes, o trabaja menos de la jornada laboral legal, pero desea trabajar más horas. El informe del INEC menciona que al menos el 60.3% de la población económicamente activa tiene un trabajo inadecuado, que incluye a los trabajadores que tienen un subempleo, un trabajo no remunerado u otro empleo no pleno. En resumen, si trasladamos estas cifras a números absolutos en Ecuador, 354.324 personas están desempleadas, cerca de 5.2 millones de personas con capacidad de trabajar tienen un empleo inadecuado y alrededor de 3 millones de personas tienen un empleo adecuado, es decir, ganan el salario mínimo o más y trabajan 40 horas o más a la semana. Según el gobierno, los índices de pobreza y pobreza extrema se redujeron el último año en Ecuador. Con respecto a la disminución de la pobreza, en 7 puntos porcentuales de 32.2 a 25% según el INEC, y del 14.7 a 10.7 también según el INEC en pobreza extrema. En Ecuador se considera pobre a una persona cuyos ingresos no superan los $87.57 mensuales, mientras que una persona que no percibe ingresos mayores a $49.35 al mes se considera que vive en la extrema pobreza. Según el INEC, en nuestro país, 4.5 millones de personas aún viven en situación de pobreza y más de 1.9 millones de personas enfrentan pobreza extrema. Bueno, chicas, como vimos este video introductorio acerca de la pobreza en nuestro país, muchos entramos en el detalle de que somos pobres realmente. Pero hay que entender cómo se vive la pobreza en la pareja. Pierina, ¿nos tienes? Claro que sí. Bueno, la pérdida de empleo cuando estás en una relación de pareja implica enfrentarnos a los cambios y algunas rupturas. Es posible que tengamos que posponer proyectos y planes y que nuestras prioridades cambien y que hagamos ajustes económicos que puedan provocar conflictos y crisis en la relación. Por supuesto, el desempleo, dependiendo de las condiciones en las que ocurra, está asociada al fracaso, generalmente. Y esos efectos en la persona desempleada pueden ir desde sentimientos de derrota hasta de culpa o vergüenza. Y no lo viven igual los hombres que las mujeres. Se trata de un golpe emocional que hace sentir a las personas que tienen menos valía, que les fallaron a la familia y se fallaron a sí mismos. Y por eso es importante entender que nuestra pareja no la está pasando bien y que esto afectará también a nuestra relación. Profundicemos entonces de qué manera podemos enfrentar juntos la crisis laboral y económica y de qué manera esto puede convertirse en una oportunidad para mejorar la relación de pareja. Y bueno, ya para entrar en el diálogo, recordemos que tenemos a dos grandes profesionales aquí. Tenemos una socióloga que es Pierina y también una psicóloga que en este caso es Yasmín. Y bueno, en mi caso soy educador de la salud y vamos a abordar un tema bastante común que no lo llevamos a la mesa de discusión por vergüenza, como lo decía ya anteriormente,
pero que sin embargo ocurre muchísimo, ¿no? Y lo vamos a analizar de diferentes perspectivas de nuestras áreas profesionales. Y quisiéramos empezar por plantear la primera pregunta. ¿Qué significa el dinero para nosotros como personas en general y también dentro de la pareja? ¿Cómo hablar? ¿Por qué no hablamos de dinero cuando se inicia una relación? ¿Yasmin? Claro, yo creo que este es uno de los puntos bastante importantes, ¿no? Para mí, la palabra dinero significa satisfacer necesidades, ¿no? Pueden ser básicas o pueden ser también de poder disfrutar de unas vacaciones, de un paseo, de una comida. Como tú dices, Byron, y bueno, creo que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas, el por qué no hablarlo, por qué no socializarlo con la pareja acerca de estos puntos, ¿no? Y yo también creo que tiene que ver mucho con el tema cultural, ¿no? De que el hombre es quien tiene que solventar y proveer de todas las necesidades básicas en la familia. Entonces yo creo que va un poquito por ahí el asunto. Al hecho de solventar correcto. Para necesidades mí y gustos. Según mi perspectiva, creo que existe mucho más conflicto es por ese tema cultural. Sobre todo cuando es el hombre quien está desempleado y es la mujer quien está tal vez trabajando y solventando los gastos. Es ahí cuando empiezan a generarse un poquito más de conflictos, pero es por este tema, ya digo, cultural, ¿no? Donde se nos ha enseñado de que uno se casa o se mete en una relación de pareja porque tu marido o tu pareja o tu esposo es quien tiene que llevarte el pan de cada día, digámoslo así, ¿no? O sea, es la idea que se tiene lastimosamente como familia, como cultura, como sociedad. Entonces, no sé, Pieri no me dejará mentir en este tema. Claro, realmente el tener la definición de dinero como tal dentro de la pareja es importante, porque así nosotros vemos realmente qué importancia le dan al tema de poder solventar justamente esas necesidades del día a día, más que todo, porque muchas veces pasa que los niños necesitan la comida, el tema de la educación, pues entra de por medio, de por sí, el saber que teniendo dinero me puedo ir de vacaciones, el poder un fin de semana irme al parque y compartir con mis hijos, pues todos estos temas, el poder darnos estos espacios de respiro prácticamente por algún motivo, siempre la pareja va a tener problemas, pero siempre justamente el poder tener esos espacios de compartir como familia, de salir un fin de semana, pues genera un gasto, ¿no? Que el heladito, que el parque, que la subida al juego, que yo qué sé, de pronto el almuerzo. Son detalles donde en sí uno puede decir, no, es que el dinero no te da felicidad, pero realmente no es prácticamente es el un motivo componente, ¿no? Componente, pero claro. a ver, hay una frase que suelen decir que quien paga manda, ¿no? O sea, y no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes están más jovencitas que yo, A ver. en sus romances y en sus idilios de conocer personas, les ha ocurrido que cuando están conociendo a alguien, es esa persona que se ofrece a pagarles, por ejemplo, una comida, una merienda, un almuerzo, una salida al cine, o quizás... ¿Para qué me invita? o quizás el tema de... ir a una discoteca. Entonces, de alguna forma el dinero también puede ser representado como un mecanismo de poder. O sea, y vemos eso, ustedes que trabajan... Sí ocurre. Sí, pero déjame terminar la idea. Ustedes que trabajan en comunidades y cuando vemos hogares o mujeres que están violentadas, sí, vemos que dependen económicamente de su pareja y de alguna forma es el dinero el que le da poder sobre su pareja, ¿no? Entonces vemos, no, es que yo no me puedo ir porque ¿quién va a mantener mis hijos? Entonces ahí hay otro componente más que es el de poder, ¿no? El dinero genera poder. Bueno, por ese lado, o sea, siempre y cuando uno puede, o sea, siempre teniendo, ¿no?, la solvencia de poder decir, si yo salimos, pagamos mitad, o sea, suele pasar también, como el hecho de que, bueno, ya yéndonos al tema familiar como tal, en visitas, cosa que nos ha pasado a diario cada vez que vamos a hacer visitas a familias, pues vemos estos casos, son casos reales donde muchas veces es penoso saber que cómo vive una mujer desde el aspecto físico de su salud mental también, el poder decir, sentirse más bien insuficiente de saber que uno puede mantener solos a sus hijos, de saber que pueden tener ellas las capacidades de ser una mujer, ¿no?, realmente independiente y solvente, pero muchas veces el hecho de que están mal psicológicamente pues les afecta y dicen, no, sabes que no puedo, pero en realidad no ven más allá.
Entonces, yo creo que también va un tema, justamente topando el tema que decía Byron acerca de la violencia y la dependencia económica que se tienen en realidad en varios de nuestros sectores, ¿no? En el que hay muchos adolescentes que se van a tempranas edades a crear una familia, se podría decir, a tener una relación de pareja aparte de su familia nuclear. Entonces, estas jovencitas generalmente se van porque ven que en su casa hay necesidades, y me pasó justamente con un casito que me decía la adolescente, le dicen, es que en mi casa hay muchas necesidades, y él me dice que me lo va a dar todo. Él me dice que me va a comprar todo, me dice que no me va a hacer falta nada. Entonces vamos a ese tema en el que se siente la necesidad de salir de casa, justamente por este tema de la falta de empleo. Por una búsqueda de... Algo que yo quiero destacar de lo que mencionaba Yasmín anteriormente, hace un momento, es algo cultural. A mí me pasó recientemente que yo había tenido una conversación con una amiga y salimos de farra hace mucho tiempo atrás, y yo le había comentado que económicamente no estaba tan bien como para generar gastos. O sea, soy muy sincero con mis amigos y es importante decirlo, ¿no? Claro Lo que sí. La pregunta va, ¿por qué no conversamos de esos temas con la pareja? En este caso fue con una amiga. Pero resulta que cuando estábamos entrando a la discoteca, nos estaban cobrando pues el ingreso, la entrada, y yo pagué. Y yo pensé que ella me iba a devolver lo que yo pagué. Y hasta ahora te estoy esperando, Fernanda. No, mentira. ¿La escuchaste? No, mentira. Y igual pasó adentro. Entonces yo me di cuenta que de una u otra manera se malacostumbra a las mujeres, y no solo hablo en el tema de relaciones de pareja, sino también en términos de amistad. O sea, creen, o muchas mujeres sienten que es el hombre el que debe asumir ese rol. Y ni siquiera te preguntan, sino que dejan o hacen y yo lo digo porque yo tengo muchísimas amigas y siempre salgo con ellas, y es como que hacen una pausa. No digo que sea adrede, pero es como que ya es la costumbre también de esperar que el hombre siempre pague. Entonces, es algo que culturalmente se ve bastante. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿el desempleo puede desencadenar la fractura en la relación? ¿Ustedes creen que sí? Yo considero que sí, insisto, sobre todo cuando... Primero que nada, es el hombre quien queda desempleado, justamente por este tema que estamos conversando, porque en ello se genera un tema de ansiedad, de dependencia hacia la mujer completa, baja la autoestima, entonces se sienten, se podría decir, inútiles, que no pueden solventar las necesidades de su familia. Entonces es ahí donde empieza justamente a quebrarse. ¿Qué cosas se pueden perder a más o sea, qué cosas se pierden con el desempleo en una relación de pareja? Y de manera personal también, ¿no? ¿Qué cosas se pueden perder? A más del dinero, del ingreso. La comunicación. Creo que es algo que realmente va de la mano, el poder decir, ¿sabes qué? Yo qué sé, amor, o como se quieran llamar en pareja, pues mira, está pasando esto, no vamos a tener un ingreso adecuado por tanto tiempo, pues yo creo que más bien se cohíben y como que les da vergüenza el poder decir, ¿sabes qué? Vamos a tener esta necesidad de aquí en adelante. Entonces, ¿tengo tu apoyo o no lo tengo? Entonces, yo creo que la comunicación es algo que realmente se llega a perder. Aparte también el tema de poder saber que hay restricciones, ya las comidas afuera, las salidas, los paseos, los viajes y demás, pues eso genera muchas veces. Eso es lo que más duele. Ajá. Entonces, imagínate que vienes de un hogar donde tienes esa costumbre, ¿no? De saber que cada vez que estás por ahí te puedes comprar una blusita, te puedes comprar cualquier gusto, ¿no? Un dulce y esto que el otro, pero el momento que ya no lo puedes tener, y dices, chuta, pero de aquí en adelante, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, y el estar encerrado en casa por tanto tiempo, va a generar molestias, va a generar conflictos, va a generar, incluso si hay, por ejemplo, poniendo otro caso, digamos que la mujer es la que trabaja y sale. Ha pasado, o sea, se ha visto casos que como la mujer comparte mucho más tiempo en el trabajo, se llega a tener otra pareja dentro del trabajo y entra el tema de la infidelidad. Y pasa, ¿no? Tanto del lado del hombre. No es creo una norma. No, pero o sea, suele pasar. Suele pasar. No le veo tan relacionado justamente al tema de desempleo. No, pero suele pasar. O sea, hay casos y casos, ¿no? Ajá. Pero también, o sea, yo creo que vamos un poco al tema de que cómo lo conversamos como pareja. Yo más bien me pongo a pensar en que cuando, bueno, no sé si les ha pasado,
pero justamente, como decimos, no, si no es una es otra cosa que me sucede al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y siempre llueve sobre mojado. como exacto, entonces justamente cuando no tienes empleo, no tienes dinero o el sueldo no ha llegado, que te enfermaste, que el accidente, que el choque, que el montón de necesidades que surgen de justamente todo este tema del desempleo. Y yo creo aquí que viene bastante este tema y no sé si haya ocurrido o ustedes hayan escuchado, y yo sí he escuchado bastante, que de pronto dicen las mujeres, no, cuando el marido es quien trabaja en casa, y las mujeres son dependientes económicamente, dicen, bueno, yo estoy por ahí teniendo unos ahorritos, los estoy guardando, pero no le informo a mi esposo que tengo tanto dinero, porque es él quien tiene que seguir satisfaciendo todo en la casa. O incluso pasa, por ejemplo, antes de tocar ese tema, estábamos hablando que cosas se pierden también con el desempleo. Yo creo que se pierde mucho la confianza en uno mismo. O sea, cuando pierdes el trabajo por las condiciones que sean, se pierde mucho la confianza porque no sabes por qué razón no logras conseguir un trabajo después de haberlo perdido. Entonces estamos saliendo de la pandemia y creo que la pandemia también es un motor y un factor para que mucha gente se quede desempleada. Escuchábamos que 5 millones de personas no tenían un empleo adecuado. Entonces significa que mucha persona está revendiendo algo en la calle o vendiendo productos, etcétera. Entonces no es algo que les permita mantenerse saludables. Ahora, con respecto a lo que decías, Yasmín, ahorita, de las mujeres que dependen y no, yo he visto muchos casos de mujeres que trabajan, que tienen su sueldo, pero que no lo usan para la casa, o sea, para cosas para la casa, sino que lo tienen para ellos. Por ejemplo, yo escuchaba que decían, no, es que él tiene que pagar la luz, el agua y tiene que comprar la comida. Correcto. Ya, entonces, y ella utilizaba su dinero de su sueldo para otras cosas. Para salir con las amigas, ahora, para ropa. Sí, la pregunta en este tema, cuando se vuelve una pareja, ¿es válido que cada uno mantenga su economía independiente? Verás, justamente... Porque a mí, por ejemplo, perdón, antes para plantearlo bien, en mi caso, yo nunca compartiría. Bueno, no iba a decir en mi caso, sino en algún momento escuché un consejo, se podría decir bastante interesante, en el que mencionaban que cuando tengo una relación de pareja tengo que hablarlo. Y luego de hablarlo tenemos que tomar una decisión en el manejar, y sé que se podría decir que uno en un millón hace esto, pero una de las cosas más inteligentes que se podría hacer como pareja es, decían, mantener 4 cuentas. ¿Por qué? Una cuenta en el que, por ejemplo, depositemos cada mes una tarifa para cubrir las necesidades de luz, agua, internet y alimentación, un aproximado, ya. Una cuenta para ti como persona, como... Para gastos personales. Para gastos personales. Tú manejas tu cuenta. Hacer una planificación. Exacto. Yo manejo mi cuenta para lo que yo considere necesario para mí. Y otra cuenta para tener un ahorro como pareja. Entonces, es decir, vas a compartir gastos, vas a compartir ahorro y te vas a dar tus gustos. Independientemente. Un gusto puede ser, por ejemplo, una salida al mes con tu grupo de amigas. Perfecto. O si yo paso por ahí, veo en la tienda una blusa o un vestido que me gusta, me lo compro porque está con mi dinero y no estoy afectando la economía de mi familia porque no estoy tomando el dinero para solventar las necesidades básicas de mi hogar. A mí me encantó esa idea. No lo aplico todavía. Pero a mí me pasa también que yo considero, veo mucho que las parejas cuando se conforman se adentran demasiado en ellos mismos. O sea, cuando uno crea una pareja se tiene que empezar a hablar de nosotros y no de tú. Correcto. Ya, pero el tema aquí viene en que para mí sí es negligente, digamos, para desarrollar una pareja adecuadamente, y ya lo comentarán ustedes qué les parece esto, pero adentrarse demasiado en la pareja también es malo, porque hay personas que se aíslan de su entorno familiar, de su entorno de amigos, que ya no salen con amigos porque comparten mucho tiempo juntos. Y yo considero que una relación también tiene que respirar. O sea, una persona que está dentro de una relación también tiene que respirar. Por ejemplo, si tú haces algo que a mí no me gusta dentro de la pareja, ¿con quién lo comparto? ¿Contigo mismo? Sí, ya, lo tengo que conversar. Pero necesito desahogarme, porque hay muchas cosas que quizás no le cuentas a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos o a tu pareja. Entonces necesitas, yo por ejemplo tengo cosas de mi personalidad o de mis cosas que lo cuento a diferentes personas, no a la misma, porque o son cosas muy íntimas o muy personales o son cosas muy divagantes.
No sé qué también funcione esto, pero para mí un error de las parejas cuando se forman es el aislamiento. Se encierran en un bucle interno de entre nosotros dos y no salen a comer con los amigos, se distancian. Y eso me pasaba mucho con mis amigos de la universidad, porque cuando ellos terminaban las relaciones me daba risa porque solo los veías con su novia o su novio en los recesos de clases y ahora buscaban grupos con quien estar. Entonces, eso también no lo ven como mal, aislarse, porque eso también impide un poco solicitar ayuda cuando estás desempleado y cosas así. O el tema también de socializar, como decía Byron, creo que como cuando tienes una relación de pareja, empiezas a mezclar un poco todo con todo y crees que ya no tienes la independencia de poder compartir con tu grupo de amigos, ¿no? O sea, sientes que obligatoriamente tienes que llevar tu pareja para que comparta con tus amigos. Y como tú decías, hay veces que entre amigos uno conversa de cosas que no deberían hasta no se escuchar. debe, se podría decir, o de alguna anécdota. Ajá. O ¿por qué ella te dice eso así? Ajá, o de alguna anécdota, ¿te acuerdas que ese día y entonces estabas con otra persona? Entonces sí hay cosas que uno inconscientemente a veces se te va y está justamente la pareja de tu amiga ahí enfrente y es porque no te conocen, ¿cómo lo arreglo? Y es porque no te conocen como realmente eres, porque si conocieran esa parte de ti, porque uno también se comporta de acuerdo al lugar y a la persona con la que está, discúlpame, o sea, uno no tiene el mismo comportamiento. A veces me suelen decir, no, yo soy transparente, no, o sea, uno se comporta con la familia de una forma, o sea, hay rasgos de personalidad que se van a mantener. Volviendo un poco al tema, nos hacen una pregunta y bueno, nos dicen por redes sociales lo siguiente: el dinero no te da ni te compra la felicidad, pero sí se te la lleva. Es parte de... Parte de, ¿no? Dice, interesante el programa, pero ¿qué ocurre cuando en la pareja hay diferencia de sueldos o puestos de trabajo? Ejemplo, la esposa es magíster, docente universitaria y el esposo es comerciante eventual. Allí hay diferencia por grado académico, pero hay casos donde trabajan ambos, pero ella tiene 2 o 3 veces más ingresos que él, siendo él de pronto más preparado o capacitado. Comentar, por favor, en sintonía desde la vía Chone frente a mi cuchito. Muchas gracias a nuestro radio escucha. Y a ver, y ahí viene la pregunta que les íbamos a hacer. ¿Qué pasa con los hombres que pierden su empleo y la mujer los mantiene? ¿O qué pasa cuando la mujer es la que genera más recursos para el hogar? Aquí viene mucho el tema de poder. Volvemos a ese tema, ¿no? El hombre se siente con menos poder y como culturalmente se habla, no, es el hombre quien solventa, es el hombre quien cuida, es el hombre quien protege, y cuando pierdes todo eso, ¿con qué te quedas? ¿Qué haces para tu familia si tú tenías ese concepto de que tú cuidabas, tú protegías, tú solventabas? Y ahora, ¿qué eres en tu familia? Viene también un tema, Yasmín, el tema de las expectativas que tienes sobre tu pareja a nivel del estatus, ¿no? Porque también se afecta un tema del estatus. Imagínate, yo tenía una parejita de conocidos que ella era odontóloga y él era abogado, y él siempre llegaba todos los días a dejarla al establecimiento de salud del trabajo. Llegaba bien internado en el carro y todo lo demás, y todo el mundo pensaba que él tenía un buen trabajo, cuando después nos enteramos que realmente él llevaba desempleado mucho tiempo y ella era la que literalmente llevaba el hogar. Entonces los comentarios que surgían alrededor de la gente del trabajo era que era un vago, un mantenido. que cualquier hombre de familia busca un trabajo en lo que sea. Pero, ¿qué opinan al respecto? ¿No debería tomar cualquier trabajo porque sí? ¿O debería intentar mantener su estatus o su línea laboral, por ejemplo? Ya cuando hablamos de tema profesional. Yo creo que aquí va el tema de la comunicación, de los acuerdos que quedemos como pareja. Sí, la gente critica mucho, la gente habla mucho, lastimosamente siempre hablamos de lo que no sabemos, sí, y de pronto como pareja hemos quedado en que por el momento yo voy a solventar mientras tú puedas conseguir algo. Y no algo hablo acerca de cualquier cosa, no, sino por ejemplo un trabajo estable. Sé que en la actualidad es sumamente difícil, sin embargo yo siempre voy a decir los acuerdos se queden como pareja. Vuelvo al tema cultural una y otra vez.
Sí, bueno, de ahí también se estaba viendo que se sale un poquito el tema de la admiración y el poder. Si uno tiene una expectativa sobre una persona, ¿sabes qué? Yo te admiro por tales motivos, yo sé que tú puedes, yo sé que en este momento estás pasando por una situación difícil, pero si yo sé que tú puedes, pues te voy a apoyar, ¿no crees? Entonces creo que también va de la mano el poder llevar la situación juntos. Y entre el tema de la comunicación, el poder llegar a estos acuerdos y saber que siempre vamos a tener esa oportunidad. Entonces yo creo que sí les recomiendo a todos los que nos escuchan, siempre y cuando ven un problema o ya saben que puede pasar algo, pues comunicar. Aunque yo también aquí puedo notar otra novedad que también he escuchado bastante, se puede decir en las familias, y es que sí hay ocasiones en las que hay personas y personas, ¿no? Hay personas que hacen su esfuerzo Claro. y salen a buscar un trabajo, hacen su esfuerzo por, como decimos comúnmente, rebuscárselas de donde sea para poder apoyar a tu sus pareja. casas, ajá. Y hay otros otras Normalmente que no. O sea, me quedo en mi comodidad de que ya Pero- solventaste las necesidades. Ya, pero hablemos de un tema, a ver, hay casos, por ejemplo, lo que nos decía en el mensaje, el radio escucha, nos decía, es una profesional que de alguna u otra manera no va a ganar $10 y que de alguna forma puede solventar su hogar. ¿Y por qué les pongo esto? Yo trabajaba en una entidad de salud y eran 6 compañeras mías de trabajos que eran las únicas que trabajaban dentro de su hogar. O sea, te juro que yo iba a hacer un estudio al respecto de esto, porque eran ellas 6 profesionales, médicos, enfermeras, o sea, del área de la salud, y sus parejas, algunos eran profesionales y otros no, pero ellas eran las que mantenían su hogar. Y todas de una u otra manera, algunas de forma más efusiva, manifestaban su incomodidad del hecho de que su pareja no trabaje y no aporte al hogar. Y ellas decían justo lo que tú dijiste, Yasmín. ¿Por qué no sale a buscar, aunque sea un trabajo de lo que sea, para vender, no sé, algo en la calle? Dice, alguien que tiene hijos hace eso. Entonces yo decía, si él se ocupa del hogar, se ocupa de los niños, no está haciendo el rol. ¿Y por qué lo planteo de la siguiente manera? Porque muchas mujeres, actualmente ya no tanto, pero muchas mujeres se quedan cómodas en casa, cuidado de los niños, que es un trabajo muy, muy difícil también. Ejecutiva del Pero, hogar. sí, pero de alguna manera se sienten cómodas siendo mantenidas. O sea, siendo mantenidas en el buen término de la palabra que económicamente se solventa el hogar desde la parte del padre. Porque a las mujeres les molesta, de manera general digo, hacer lo contrario, ser ellas el sustento del hogar, porque les molesta. Les digo, esas 6 mujeres les incomodaba el hecho de ellas trabajar y de alguna forma pensar que el hombre está en la casa sin hacer nada, cuando el hombre también podría pensar lo mismo, que su esposa, bueno, cocinó y se quedó viendo una novela. Ajá. Entonces, ¿cómo afrontar también esta situación? Más allá del hecho de comunicarse y hablar. Yo creo que ahí tenemos mucho que ver los padres. Y voy directamente a los padres, ¿por qué? Porque desde chiquitas inculcamos a nuestras hijas que... Ser la princesa. Exacto. Mi amor, tú tienes que conseguirte a alguien que sea estudiado, alguien que tenga un buen sueldo, no irás a estar con algún vago, no sé qué y no sé cuánto. O al hombre, no, al niño varón, mi amor, usted tiene que trabajar porque usted tiene que mantener a su familia. Entonces, voy directamente a los padres. Jamás le planteo a mi hija o a mi hijo que pueden suceder ciertas cosas dentro del hogar. Y a mí me pasó con mis padres, se podría decir, en una época cuando mi papá todavía vivía. Mi mamá salía a trabajar, ¿sí? A solventar los gastos porque mi papá en ese tiempo se quedó sin trabajo y mi papá nos cuidaba en casa. Yo tengo un recuerdo claro que él se levantaba desde muy temprano a hacer el desayuno, a llevarme a la escuela, él lavaba ropa, él lavaba los platos, él ordenaba la casa y mi mamá llegaba en la noche. Entonces a mí me pareció bastante bonito ese ambiente porque tuve la oportunidad, Byron, de compartir con mi papá, con tu papá, cuando yo no compartía con él porque él se la pasaba trabajando. Claro. Entonces, para mí como hija, desde mi punto de vista como hija, fue una oportunidad enorme de poder compartir y conocerlo más a él, de poder jugar con él, y es lo que, vuelvo al tema, la sociedad no lo ve y la sociedad juzga. Ahí viene una frase que leí ayer en Facebook que decía, ¿cuánta vida te está robando el trabajo? Totalmente. Sí, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, pues yo estoy trabajando y no tengo tiempo para salir a tomarme un café con mis amigos. Todo lo contrario. O sea, yo las veces que he podido trato de aprovechar. Bueno, tiene que ver con el tema de personalidades. Claro. Pero conversemos un poco más dentro de la pareja. ¿Cómo llegar al punto de compartir gastos y ganancias, ¿no? Como, por ejemplo, yo he visto muchas parejas... algo que quiero decir.
Una vez escuchaba un amigo que decía que él era policía y él decía, no, es que yo no quiero que mi esposa trabaje, porque para eso estoy trabajando yo, después en el trabajo consigue a alguien que le guste más, que ni sé qué, que ni sé cuánto y se la lleva. Ahora. Cultura y cultura. Sí, pero en este momento yo considero que cuando la mujer y el hombre trabajan es mejor, porque son dos ingresos a la casa, son dos personas trabajando activamente. Obviamente se pierden de momentos de sus hijos, pero ¿cómo llegar a este punto? Acotarle un poquito eso que tú decías, Byron, también viene este tema de, por ejemplo, los dos trabajamos y nos queremos unir, ¿no? Uh-huh. Pero aquí viene el tema en el que, por ejemplo, tú y él están acostumbrados a manejar su dinero. Y en el momento, independientemente, yo sé qué hago con mi dinero, pero cuando ya viene la relación de pareja, es ahí donde, a ver, párale un poquito. Ajá. Esto compré yo, esta mesa la compré yo, estos juegos de muebles son míos. Pero aquí viene el tema de que, bueno, nos sentamos, juntamos los sueldos, porque créanme que es algo que tenemos que hacer. Y es difícil. Por eso, porque no todos tienen esa capacidad de poder decir, bueno, aflojar. Claro, es como que, no, pero si es mi trabajo, es mío. Yo, claro, entonces no todas las personas lo hacen. Yo, por ejemplo, no lo haría. O sea, yo sinceramente, yo nunca lo haría y tampoco compartiría gastos ni vivienda con nadie. O sea, estoy tan acostumbrado de manera personal a mi independencia económica y personal que no lo haría, o sea, no lo sentiría necesario. Y también hay que apostar a eso, o sea, tener una relación no significa que vayas necesariamente a vivir con una persona, y eso también es algo cultural. Entonces, hay formas de vivir también, y creo que una forma de vivir es, bueno, compartir con alguien, tener tu pareja, pero mantenerte distante de sus problemas, porque algo que también asfixia dentro de la pareja son los problemas del otro. ¿Qué hay? Que mi familia esto, que mi familia lo otro. O sea, también tiene mucho que ver con el contexto familiar en el que te encuentras y cómo manejar y relacionar emocionalmente a la familia dentro del desempleo en el que te encuentra alguno de los dos. Byron, aquí va algo que yo en algún momento lo escuché y yo sé que va a ser muy duro para todos los que nos están escuchando, incluso a mí me costó, y es este tema de cuando te empiezas a tener una relación de pareja, y hablo ya convivir con esa persona, tu familia viene a estar después de plano. Sí, claro. Es así. Tu pareja es tu prioridad en ese momento. La familia va a renegar, se va a patalear, ¿por qué? Si nosotros éramos primero, el recién llega, no sé qué, pero se supone que tú vas a compartir con esa persona. Esa es tu nueva familia, ¿sí? Tu pareja con la que estás viviendo, ¿sí? Porque, bueno, un noviazgo es otro asunto, ¿sí? Claro, es algo es que otro tú asunto. puedes decir, pero bueno, cuando de que ya mañana se va a acabar. Cuando ya decides crear una familia con una persona, esa persona es tu prioridad, esa persona es tu presente y con quien quieres formar. De ahí en adelante parte tu familia como prioridad. Claro, ¿sí? Porque es la principal. Su hijo, su familia, su esposa, la persona que está al frente de. Entonces, siempre y cuando, pues, esta familia nueva que estás creando es tu futuro. Es algo, establecido nuevo. Saben que sí tienen razón. Yo tuve el caso de una amiguita que ella se casó y el marido seguía apoyando económicamente a la familia de él. Entonces, y no necesitaban realmente. Y entonces ahí está siempre los amigos que parecen cucaracha, me decía una amiga, cucaracha, y diciéndole cosas malas en la cabeza. Y yo le decía, no, pues, o sea, se supone que tú estás viviendo con él y tienes que empezar a ponerle orden a su economía, porque el desorganizado económicamente era él, ¿no? Entonces, no entendía la razón, ella tampoco no entendía la razón de por qué el esposo tenía que darle un mensual a la mamá o un mensual al hermano cuando eran personas que trabajaban, ¿me explico? Entonces hay cosas y cosas que hay que poner desde el inicio, y por eso es algo que yo siempre suelo decir: cuando usted vaya a conocer a una persona para una relación, pregúntele cómo se lleva con su familia. Es importante ver cómo es la relación entre ellos para saber de qué pata cojea. Claro, porque es importante eso. Y aquí viene un tema importantísimo también. Cuando uno pierde el trabajo, ¿puede perder la identidad también? Como justamente lo que te decía Byron, ¿no? Yo soy el solventador, yo soy el poderoso, yo soy el que protege, y de pronto ya no tengo el dinero o ya no tengo el material para generar eso en mi familia. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿O qué hago para mi familia? Eso crea bastantes inseguridades. Realmente la inseguridad que genera a raíz de esas preguntas es algo que dice, pero ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Entonces, sí realmente es algo que
psicológicamente hablando, pues les afecta bastante, empiezan a descuidar su aspecto físico, el estar solamente en casa y dice, no, pero ¿para qué me voy a bañar si no voy a salir? Entonces creo que sí entran varias cosas que ya les afectan de manera no solamente así física, psicológica y demás. Entonces genera este descuido en el hombre y ahí empiezan los celos justamente. Y en la mujer también pasa. En la mujer también. Es un síntoma de depresión no arreglarse. Claro. No peinarse, no maquillarse, no mantenerse, digamos, presentable. Cuando tú ves a una persona, una mujer o un hombre que siempre anda bien entrenadito, bien vestidito y de la noche a la mañana aparece así, es quizás un síntoma de depresión. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen importante que a los hijos se los tiene que incluir en esta conversación? O sea, decirle, mira mi amor, mira, y bueno, independientemente de las edades que tengan, comentarles que ya no van a poder tener los mismos gustos o gastos que se tenía anteriormente. Es importante porque a veces los padres les mienten acerca de la situación económica. Por ejemplo, yo nunca supe cuánto ganó mi papá o cuánto ganó mi mamá. O sea, ni idea. Bueno, a mi perspectiva, las decisiones las tomo con mi pareja. Sin embargo, aquí viene un punto muy importante. Tengamos o no dinero, no siempre está bien darle todo a los hijos. ¿Por qué? Porque justamente los mal acostumbra a los hijos a que siempre van a tener, siempre va a haber. Y cuando ya no hay, ¿cómo le quito esa costumbre que mi hijo ya generó? Entonces yo creo que de vez en cuando sí puedo decirle no. Es que, Yasmín, y más allá del hecho de que no siempre va a haber, como lo decíamos en un inicio, en la introducción, las prioridades cambian con el tiempo. Cambian. O sea, no es lo mismo tener un solo hijo y darle todo a tener unos 3 o 4. Entonces las prioridades van cambiando con respecto al tiempo. Y cambia también cómo se manejan como familia, porque, por ejemplo, alguna vez me tocó toparme con un caso de una amiguita en el cual estaba acostumbrada al pelo, que las uñas, que el maquillaje, que el colegio más caro y todas estas cosas. Entonces hubieron problemas familiares internos donde realmente uno dice, una separación pues también genera un cambio en la economía del hogar. Entonces tocó cambiarse en colegio fiscal, ya no iba para el pelo, ya no había para las uñas, ya no había, simplemente había para la educación y para la comida. Lo básico. Entonces ella lloraba y decía, no, pero es que yo estoy tan acostumbrada que cada mes me cambiaba las uñas, a que el pelo, que esto, que el otro. Entonces... ya confiesa que eres tú. No, yo no, hasta el momento no. Hasta ahora, o sea, gracias a Dios he podido tener la oportunidad de poder tener una estabilidad. Y nos lo restringe en la cara. Entonces sí, pues es que me estás diciendo. Pues. A los pobres. Entonces, no, sino que hay casos de familia, ¿no? Pues en este caso va a generar un problema no solamente económico, sino en el entorno familiar. Sabes que mi papá no me puede solventar, mi mamá tampoco, y entra el tema de que si por algún motivo se llegan a encontrar a otra persona fuera de este hogar que les dice, mira, te voy a dar todo, justamente lo que conversábamos de la chica adolescente, pues es algo que se les despierta a las niñas realmente la mente de poder, ¿sabes qué? Si él sí me lo da todo. Entonces, les invito también a las madres a escuchar a sus hijas y saber que no solamente el tema de poder que otra persona fuera del hogar les comente o les ofrezca algo, pues no es que lo va a cumplir. Entonces, siempre y cuando es escuchar. Yo sé que como madres muchas veces no tienen esta comunicación, pero es importante. Para mí, sí es importante conversarlo con los hijos y decirles, ¿sabes qué? Tenemos estas necesidades y no vamos a poder solventar estos gastos que tú generabas. Hay algo que hicimos en la fundación el año pasado, un diálogo que tuvimos con una persona del proyecto, y esta madre nos decía que le encantaba que su hijo entendía su situación económica y entendía que no podían tener muchas cosas. Entonces yo considero que ahí, en el caso de ellos, había una comunicación muy fuerte e importante que permitía decir, porque también que uno quiera algo no está mal, ¿no? O sea, querer un carrito, una casa, son deseos que mucha gente tiene, pero hay que también sentar los pies en la tierra. Y nos dejan unos mensajes por redes sociales. Nos saluda el señor Esteban Castro y él nos dice, buenos días, muchos saludos, buen tema el de hoy. Les felicito. Mi opinión personal es que debemos sacarnos de la mente que cada persona vale por lo que tiene. Correcto. Cuando uno debe valorarse por lo que puede dar y entre parejas aceptan tal y como se da la situación, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Pero a ver, volviendo al tema de
de los hijos dentro del hogar, dentro de si es que deben estar inmersos en esta conversación de si es que puedo o no puedo pagar tal cosa. Es importante también hablar acerca de las expectativas de pareja. En un inicio, cuando se empieza una relación, ¿hay que establecer esas expectativas o no? Es decir, ¿vamos a comprarnos una casa o vamos a vivir alquilando tantos años? Hacer una planificación en relación a lo que ganamos los dos, a lo que ganas tú. Me explico, porque aquí viene también lo que decía Pienina. Supongamos que tu pareja está acostumbrada a ciertas cosas. Por ejemplo, tú y yo nos casamos. Dios no quiera. Ay, no. Y yo estoy súper acostumbrado, por ejemplo, a ir al cine. Me gusta mucho. O sea, es un gasto que para ti puede significar innecesario. Entonces, ¿cómo compaginar este tipo de personalidades? Porque hay personalidades y personalidades. Hay gente que no disfruta si es que no está en una discoteca o si no sale con sus amigos de vez en cuando. Byron, ahí volvemos al tema que hablamos hace 15 días, no sé si te recuerdes, cuando hablábamos del amor y las relaciones de pareja, y cuán importante es tener esta conversación cuando conoces a la otra persona. ¿Por qué? Porque tú cuando conoces a la otra persona, ¿qué haces? Intentas cubrir todos tus defectos, se podría decir, en personalidad, en formas de ser, para que esa persona se lleve una impresión tuya diferente. Pero ¿y qué tal si somos personas reales, conversando acerca de cosas reales? Como tú decías, podemos compartir sueños, pero a veces en la primera, segunda, tercera cita o tal vez los primeros 6 meses, yo tengo una expectativa de esa persona que posteriormente se va descubriendo, se va cambiando porque empiezo a conocer a la verdadera persona, ¿sí? A tu ser real, a la persona que realmente eres, con necesidades, con diferencias, sin dinero, con dificultades, con problemas, lo que yo no conocía al inicio. Y vuelvo al tema de tenemos que conversarlo. Sé que es difícil, pero me toca hacerlo. Necesito hablar con mi pareja de qué me duele, qué cosas me preocupan, porque somos personas reales que enfrentamos dificultades a diario. Y creo que ahí viene mucho el tema de la empatía, ¿no? De ponerme en los zapatos del otro y ver, bueno, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Mire, yo creo ese tema me parece que lo tenemos que seguir ampliando. ¿Saben por qué? Porque yo considero que muchas personas pasaron por esto en la pandemia. Hablamos de mujeres u hombres que tenían un trabajo estable porque eran servidores públicos y personas que eran privados o autónomos, que no podían salir a trabajar. Entonces yo considero que a muchas personas les pasó esto, porque no es lo mismo un policía que siempre llueve, truene o relampaguee, va a recibir su sueldo, a un comerciante informal que obviamente depende de salir a la calle. Entonces son condiciones muy diferentes y también las condiciones en las que pierdes el trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo perder el trabajo a los 20 o a los 30 que perder el trabajo a los 45 o a los 50. Cuando ya es difícil volver a conseguir otro trabajo. Bueno, algunas personas dirían, tienes más experiencia, sí, tienes más preparación quizás, pero se vuelve complicado también esta forma de afrontar su realidad del desempleo en la pareja también, tener una edad adulta. Pues sí, yo creo que sí, porque muchas veces pasa el hecho de que se viven acostumbrados a generar ese dinero, ¿no? Pero de ahí más adelante el poder decir, pero ya tengo cierta edad en el que yo sé que no me van a contratar, porque sí hay trabajos donde te dicen, no contratamos a personas de más de 35 años. Lo que pasa es que hay cosas que no, a ver, hay que ser sinceros, y creo que puede pesar bastante fuerte, sí, pero hay que ser sinceros, hay cosas que para las que algunas personas no son funcionales, y hay que tener, o sea, por eso te cortan pues el límite de edad, porque de ahí en adelante me van a decir, no, pero si ella es buena para hacerlo, pero si no tiene la edad. Bueno, también pasa, ¿no? Ese es un problema grave. ¿Y cómo podemos apoyar a la pareja que se encuentra en desempleo, más allá de decir palabras bonitas o acompañar? A mí me molesta muchísimo cuando hay estos casos y la esposa o el esposo dice, bueno, generalmente es más la esposa, dice, ay, es que está preocupado por el trabajo y... O sea, es como que me quedo en enterarme que está molesta o molesto, pero no me involucro más. Es también un mecanismo de defensa, creo que de las personas, no querer involucrarse en la realidad de empleabilidad, en este caso, de su pareja. Para resumir un poco, creo que voy a hablar acerca de mi punto de vista personal como Yasmín Cárdenas, más allá de como punto de vista de psicóloga. A mí me parece que cuando entramos en una relación de pareja se me hace muy complicado el decirte, bueno, nos sentamos y juntos tenemos estas deudas. Vamos a priorizar estas deudas porque generalmente en la pareja lo que pesa
fuertísimo, más de las necesidades básicas, son las deudas. Sí, entonces, tanto tenemos para aportar estas deudas, para mí, cuando... O sea, planificar en qué vas a gastar. Correcto. En qué y tiempo. tanto dejamos para... Y a veces no alcanza dejamos para unas vacaciones o dejamos para un paseo. Y nos toca transformar ese paseo en algo más que podamos compartir como familia. Pero aquí viene algo cultural también. Por ejemplo, yo veo mucho que la gente de la sierra ahorra todo el año para irse a la playa, por ejemplo. Y se va con toda la familia, desde la abuelita. Y yo les digo porque lo he visto. O sea, yo estudiaba en la sierra y yo veía cómo las familias planificaban sus vacaciones. Es algo que generalmente aquí, a nivel de medio costa, no es tan común que la gente planifique sus vacaciones de esa manera. Entonces, y ahí viene lo que tú decías, también depende del poder adquisitivo que tengan, porque puede ser que a mí solo me alcance para medio comer y medio pagar mi arriendo, y otras personas, bueno, me queda dinero para hacer algo más. Entonces, yo creo que lo importante es entender que tu pareja se puede sentir incómoda o mal por haber perdido el trabajo, y también la manera en la que lo perdió, porque no todo el mundo pierde su trabajo por vago, por desinteresado, porque no lo hace bien, sino que las condiciones que se presentan son diferentes para cada uno, y hay que aprender a compartir, a lo que suelen decir, no solo en las buenas, también en las malas. Correcto. Pero ya para ir terminando, yo quiero hacer unas preguntas a ustedes dos como mujeres. Como mujeres. A ver, ¿las mujeres buscan hombres económicamente más estables? ¿Les es más atractivo? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que depende, no, o sea, creo que depende siempre de la edad de la mujer. Por ejemplo, que yo he visto que hay de cierta edad a cierta edad donde las chicas buscan el típico chico donde, bueno, es bueno para salir de fiesta, me lleva a tal parte, nos lleva a comer, esto que el otro, bueno, salimos, jodemos y ya. Pero, ¿qué pasa? De aquí en adelante llegas a otra edad donde dices, bueno, ya eres consciente del gasto, de la comida, del arriendo, entonces dices, ¿este hombre qué me ofrece? Ya. Entonces creo que siempre... Y ese es un gran error. Ajá, entonces uno muchas veces se va por ese camino. El que me ofrece. El que me ofreces. Entonces simplemente son cosas que pasan. Es lo que nos preguntan por redes sociales. Directamente, ¿saldrían con un chiro y guapo o con un feo pero solvente? O sea, les ponen, a ver, yo les voy a poner así. Les traen a este man de Superman, al Henry Cavill, pero es pobre. Ay. Y tienen la opción de vacilárselo. O, digamos, no sé, alguien así, un churrito bien feito, pero que tenga dinero. Yo creo que me iría por la opción de encontrar... Del Henry Cavill. No, voy hablando de ese tema. Si me encuentro con una persona que económicamente no esté bien, pero veo que se las busca, si no lo encuentre, pero veo que hace el esfuerzo por conseguir algo, me quedo con esa persona. ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona va a seguir buscando opciones, y no solamente económicas, sino que si en algún momento tenemos un problema, va a buscar opciones, y de eso se trata, de buscar opciones, buscar alternativas, y que podamos juntos sobrellevar la relación. Dejamos un mensaje final, chicas, el tema está súper interesante. Para otra semana. Para la próxima semana. ¿Un mensaje final? Nada, chicas, mujeres, sobre todo a las mujeres, de que nos quitemos un poquito esa venda de los ojos de que es el hombre quien tiene que solventar los gastos en la casa, de que si lo hablamos lo podemos sobrellevar, y que todo se trata de la comunicación. Bueno, de mi parte, pues también el hecho de poder ir más allá, ¿no? Poder salir de esta zona de confort. El tema del cultural también es algo que nos lleva bastante al tema de tomar decisiones que muchas veces no son buenas para nosotros como personas. Entonces, les invito a ver más allá las cosas, el poder tomar una decisión de manera adecuada, pues la comunicación es importante siempre en pareja y en familia también, ya que son temas más que todo familiares, y nada, pues a saber que podemos tener una comunicación mucho más saludable. De mi parte, yo les quiero decir que se debe en pareja barajear todas las posibilidades. Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene un trabajo estable toda la vida, y son cosas de las que se tienen que conversar y se tienen que establecer qué voy a hacer. O sea, siéntense un día que no tengan nada que hacer y comienzan un canguilito y empiezan a conversar. Oye, ¿qué pasa si es que me quedo yo sin trabajo? ¿O qué pasa si tal enfermedad? Son cosas importantes que se deben conversar.
Entonces, para nosotros ha sido un gusto. Esta es la revista semanal Tú Puedes. Siempre estamos en contacto y trayéndoles temas súper interesantes. No se los pierdan. Todos los fines de semana, sábados a las 9 de la mañana. Feliz sábado a todos, chicos. Mañana a votar. Miran chéveres que los voy a ver por ahí.